Existen descubrimientos que desafían nuestra comprensión del universo. Después de eso, hay individuos que sacuden los cimientos de lo que creíamos posible. ¿Y si te dijera que una sola imagen filtrada, capturada en completo secreto, podría contener evidencia de algo no solo antinatural, sino potencialmente diseñado, pero algo más que se supone que está ahí? El telescopio espacial James Webb, conocido por ofrecer las mejores representaciones de la humanidad en el cosmos jamás vistas, acaba de filtrar una imagen de un objeto tan misterioso, tan diferente a cualquier cosa registrada, que aparentemente la NASA instó a los científicos a clasificarlo de inmediato. Sin embargo, eso no impidió la revelación de la verdad. Esto no es una historia de ciencia ficción. Ese es 3 Atlas, un forastero que llegó a nuestro sistema solar, realizando acciones que las cosas naturales nunca deberían hacer. ¿Qué más? Lo que el telescopio James Webb acaba de ver podría confirmar nuestros miedos más profundos. Sígueme, porque este misterio cósmico está comenzando a tomar forma. La imagen que se volvió viral, que ha incendiado a la comunidad astronómica, es una captura de alta resolución del telescopio James Webb mientras observaba barriendo el rango infrarrojo. Lo que muestra es escalofriante. 3 Atlas, inicialmente considerado un cometa, emite un fuerte rayo de luz desde el lado que parece enfrentar al Sol. No es una dispersión de luz, no es una iluminación de una llamarada solar, es una proyección enfocada. El espacio es cortado por el rayo, contrastando fuertemente con el brillo difuso habitual que podemos ver alrededor de los cometas. Además, esta imagen muestra alarmantemente una simetría estructural en el centro. Este equilibrio, con ángulos precisos de 120 grados, que se asemejan al uso de geometría hexagonal en una roca caótica y natural que se mueve por el espacio. Investigadores del Observatorio Europeo Austral lo describieron en un documento no oficial como de naturaleza mecánica. ¿Es así? ¿Un artefacto cósmico de algún tipo? ¿O estamos viendo algo mucho más avanzado que cualquier proceso natural que pueda explicar? Sea lo que sea, se comporta de maneras que han dejado a distinguidos astrónomos atónitos. Música. La cola de un cometa debe fluir en dirección opuesta, impulsada por la radiación solar del Sol. Ese es un principio fundamental de la física, hasta ahora. 3 Atlas ha destrozado ese principio. Su cola fluye directamente hacia el Sol, desafiando todos los modelos del mundo real conocidos. Las primeras hipótesis sugirieron chorros de polvo con extrema anisotropía. Sin embargo, las simulaciones desmintieron eso debido al patrón simétrico en el flujo de la cola. Los datos del Webb siguieron a continuación. La nariz parece emitir en intervalos pulsados, casi como ráfagas sincronizadas con la rotación de 16 horas del objeto. Estos picos térmicos están seguidos por intervalos de caídas que coinciden con ciclos de propulsión fabricados, no con ventilaciones de gas natural. Aún más desconcertante es el hecho de que esta cola contiene longitudes de onda reflectantes que son reflejadas por la luz del Sol en lugar de absorberlas como normalmente hace el polvo cósmico. Es decir, no solo refleja la luz solar, sino que la manipula. ¿Es posible que estemos viendo una vela solar de algún tipo o utilizando radiación para dirigir? Y si es así, ¿quién o qué podría diseñar algo así? El universo está lleno de aleatoriedad, pero el camino de 3 Atlas a través de nuestro sistema solar está lejos de ser aleatorio. Después de entrar desde encima del plano eclíptico, viaja a través de Marte usando un efecto de onda, Venus y Júpiter, casi imitando la trayectoria para el espacio profundo diseñada por misiones de la NASA. Avi Loeb, un astrofísico de Harvard, sujeto de controversia antes, sugirió que esto podría ser una cadena de asistencia gravitacional, similar a la nave espacial Voyager, diseñada para ahorrar combustible. Pero este objeto no está desacelerando, está acelerando. Su ruta es matemáticamente ideal para dejar sondas o unidades de observación en múltiples planetas sin alterar el curso. Ese tipo de planificación requiere conocimiento, planificación estratégica, y la probabilidad de que tal trayectoria ocurra por casualidad es menos de una millonésima de una millonésima. Si eso no fuera lo suficientemente extraño, el objeto desaparecerá detrás del Sol exactamente en su fase más brillante y activa, exactamente cuando los telescopios de la Tierra
no pueden observarlo. Es como si quisiera permanecer invisible. ¿Por qué no hemos escuchado nada oficial del Comando Espacial de los Estados Unidos u otras agencias de defensa planetaria? Triaskui Atlas es el objeto interestelar más grande y rápido jamás descubierto. Sin embargo, el silencio del ejército es extraño. Informes filtrados de una oficina de resolución de anomalías de todos los dominios, o AARO, sugieren que el objeto se está utilizando en simulaciones planetarias en tiempo real de escenarios de peligro. Es decir, esto podría ser un ensayo, una práctica. ¿Pero para qué? Analistas en el campo de la defensa sostienen que su velocidad artificial y comportamiento extremo lo convierten en una excelente opción para una sonda de reconocimiento o un topógrafo autónomo de una cultura diferente. Y debido a que ninguna nave espacial podría interceptarlo, debido a su velocidad de 130.000 mph, la situación se ha convertido en el dilema de un observador. Solo podemos observar y esperar. En privado, según informes, se están celebrando reuniones de alto nivel, no solo sobre qué es 3 Atlas, sino sobre qué hacer si emite una señal o peor, si cambia de curso. Al inspeccionar más de cerca la imagen filtrada, un grupo de investigadores incluso descubrió algo más perturbador. Una marca geométrica casi imperceptible en la región luminosa de la superficie del objeto. No era visible en la luz natural, pero las sofisticadas capacidades infrarrojas del Webb la descubrieron claramente. Una formación triangular con un vacío central que es arcos concéntricos perfectamente espaciados. A primera vista, parecía ruido o un artefacto del sensor, pero su precisión, ubicación y la regularidad con la que cambiaba la rotación del objeto descartaron eso. El patrón tenía un extraño parecido con símbolos antiguos de la Tierra, específicamente con aquellos encontrados en diagramas sumerios que son védicos, con algunos teóricos marginales que tienen una conexión con la tradición de contacto. La ciencia convencional se burló, por supuesto, pero el patrón persistió. Era indiscutible e inexplicable. Ya sea que el diseño sea un símbolo o un elemento, el hecho de que exista en absoluto implica una posibilidad aterradora. Este objeto fue construido, y algo o alguien ha dejado una marca en él, observándolo como si fuera una insignia de ingeniero directamente a través de la lente del Webb. Numerosos observatorios intentaron recolectar sus propios datos. Comenzó a ocurrir algo inusual. Varios recibieron notificaciones de cese y desista de las autoridades gubernamentales, citando protocolos de espacio aéreo y seguridad de datos civiles. Incluso las startups espaciales personales, con telescopios orbitales, informaron problemas de conectividad repentinos o de negación de entrada a sus API de imágenes de espacio profundo. Mientras tanto, cables diplomáticos filtrados por denunciantes dejaron claro que la Oficina de las Naciones Unidas para Asuntos del Espacio Exterior había cerrado una reunión a puerta cerrada con representantes de 5 naciones principales con asuntos espaciales. El tema: un objeto tecnológico que no se conoce con origen interestelar. Rusia, China, Europa, India y la Unión de los Estados Unidos observaron un protocolo de silencio colectivo, afirmando haber acordado retener cualquier divulgación futura a menos que sea unánime. En otras palabras, no solo estamos lidiando con una anomalía científica, estamos viendo un juego de ajedrez geopolítico desarrollarse alrededor de un visitante cósmico. Y cuando las naciones más poderosas del mundo dejan de pelear por datos y en cambio eligen el secreto, está ocurriendo un evento enorme, oculto. El momento más inquietante vino a continuación. Desarrollo. El próximo intento del Webb de seguir a 3 Atlas, programado solo días después de la imagen filtrada, fue abortado. ¿La razón? Según memorandos internos, el software de seguimiento autónomo del telescopio inició un rechazo de bloqueo de enfoque. Esto significa que la IA del telescopio se negó a alinearse y fijarse en el objeto. Los ingenieros estaban desconcertados. Esto fue sin precedentes, ocurrió. Parecía como si el telescopio, programado para apuntar a cualquier cosa, eligiera no hacerlo. Al menos 3 astrónomos aficionados afirmaron haber visto destellos esporádicos y breves en la región del cielo
donde debería estar el objeto, destellos diferentes a cualquier otra cosa en la galaxia y sincronizados casi de manera sincrónica. Un testigo afirmó que los destellos parecían como si un flash de cámara nos enfrentara desde la ausencia. ¿Podría ser posible que 3 Atlas sea consciente de que está siendo observado? ¿Podría ser capaz de manipulación óptica o incluso contramedidas defensivas? ¿Qué pasa si esta sonda no solo viaja, sino que observa a los observadores? Ahora, aquí es donde la historia pasa de un misterio científico a una conspiración total. La imagen que desató todo el incendio no estaba destinada a existir, no fue planeada, no fue autorizada y no pasó por los canales normales del Instituto de Ciencia del Telescopio Espacial. Los metadatos muestran que provino de una sesión de operaciones remotas, una imagen de respaldo automatizada capturada probablemente durante un barrido de diagnóstico para calibración. Esto plantea 2 preguntas enormes. Para empezar, ¿cómo salió? Segundo, ¿cuántas imágenes más existen que nunca veremos? Algunos creen que un denunciante dentro del programa web lo liberó deliberadamente, posiblemente a un riesgo personal significativo. Otros piensan que fue una intrusión cibernética de un actor externo, tal vez incluso un estado hostil, con la intención de usar cualquier cosa como arma. El conocimiento contenido en la imagen. Sin embargo, la teoría más perturbadora es que la filtración fue deliberada, no emanada de la Tierra sino del objeto mismo, que estábamos destinados a ver esa imagen, que no fue un error. Fue una invitación. La imagen filtrada fue inmediatamente seguida por estaciones de monitoreo de espacio profundo con virus que comenzaron en múltiples continentes, no solo anomalías relacionadas con datos, sino también en el hardware real. Los espectrómetros no se calibraron correctamente. Los giroscopios en telescopios terrestres y espaciales comenzaron a divergir entre sí. Las ondas de radio rebotaron de manera impredecible desde la región del espacio donde 3 Atlas fue visto por última vez. Esto no fue solo interferencia electromagnética, fue algo extraño, un área oscura de disrupción, como si el espacio mismo se hubiera vuelto inestable alrededor del objeto. Y después de eso, comenzaron las fallas de los satélites. Uno por uno, los CubeSats de órbita baja destinados a monitorear la actividad solar comenzaron a apagarse al pasar cerca del camino proyectado del objeto. Los ingenieros no podían explicarlo. Era como si algo cerca de 3 Atlas estuviera absorbiendo energía, no emitiéndola, como si el objeto no solo estuviera observando mientras comía. El avance siguió y el pánico. Un grupo minúsculo de analistas de datos que examinaban los registros de telemetría del web incrustados en escaneos infrarrojos, descubrieron cambios en la señal que regresa de 3 Atlas. Al principio descartados como ruido, estas fluctuaciones formaron patrones repetitivos. Cuando se interpretaron en binario y se mapearon contra estructuras biológicas conocidas, los patrones se asemejaban a secuencias de ARN, complejas, redundantes y excesivamente específicas para ser aleatorias. No era comunicación en el sentido convencional. No era un mensaje para ser leído en voz alta. La información estaba destinada a la decodificación biológica. Un científico lo describió como un algoritmo biogénico, un patrón que, cuando se repite, podría desencadenar un proceso en materia orgánica. Hubo susurros de que parecía un código para la activación. Otros fueron más allá, sugiriendo que podría ser un plano sin usar, similar a un catalizador genético. ¿Pero con qué propósito? Luego, tan abruptamente como había aparecido, el 3 Ojos Atlas reapareció y desapareció. Los observatorios que rastreaban su movimiento informaron que de repente giró, sin propulsión. La desviación es imposible, y luego desapareció de todas las bandas de seguimiento visible e infrarrojo. Sin escape, sin Doppler, sin rastro de calor y sin firma desaparecido. Algunos sugirieron que había cambiado su curso para seguir al Sol, donde no podíamos observarlo durante semanas. Otros especularon que había activado un mecanismo de camuflaje. Sin embargo, una cosa estaba clara. Ya no éramos los que teníamos el control. Además, justo antes de que desapareciera, se registró un estallido final de luz, un pulso tipo estroboscópico, 13 destellos, dispuestos uniformemente en un patrón inquietante muy similar al código Morse.
Los expertos intentaron decodificarlo utilizando alfabetos humanos, pero nada funcionó. Luego, un lingüista sugirió interpretarlo como una cuenta regresiva, no como lenguaje. Mientras el mundo discutía sobre señales y sombras, una filtración anónima en un foro encriptado reveló una verdad más aterradora. Conforme a lo que supuestamente se tomó de un servidor de documentos de la NASA para comunicación, 3 Gunda Atlas no fue el primero de su tipo. Fue el número 3. Otros 2, designados 1I Oumuamua y 2I Borisov, habían demostrado anomalías similares. Sin embargo, aquellos fueron ignorados o minimizados. Hay escaneos en esta nueva filtración, espectrógrafos e incluso transcripciones de comunicaciones internas que indican que cada 3 objetos siguieron el mismo patrón celestial, llegando exactamente cada 6 años, pasando por el sistema solar interior antes de disiparse. Pero un solo incidente fue lo que sorprendió a todos más. Una frase repetida en varias páginas en texto rojo: fase de contacto inminente. Esto no fue una coincidencia. Esto fue una misión, una secuencia, y 3 Atlas parece. Nunca fue el objeto final, sino el que te hace saber lo que viene después. Después de decodificar lo que parecía una cuenta regresiva en los pulsos de luz finales de 3 Atlas, un grupo de expertos en criptografía introdujo los patrones en un modelo de aprendizaje avanzado, originalmente entrenado para detectar amenazas cibernéticas y asimetría cuántica. Lo que devolvió no fue una advertencia, sino una firma. Los datos. Los pulsos en sí mismos coincidían con el comportamiento de un código automodificable, recursivo, adaptativo y completamente extraño en su organización lógica. No seguía ningún estándar de compresión conocido ni un lenguaje de programación reconocible, pero funcionaba como un software complejo y en capas, lo que implicaba que los 3 Atlas podrían no ser solo una nave o una sonda, sino un algoritmo vivo, una especie de inteligencia artificial desarrollada sin cables, sino con matemáticas incrustadas en radiación y luz. Y si eso es cierto, entonces estábamos observando algo más que un objeto físico, sino un concepto, una entidad pensante que abarca, considerando la luz en términos de longitudes de onda, una que ahora estaba prestando atención hacia el planeta Tierra. Sin que el público lo supiera, un pequeño radiotelescopio con base en Namibia, parte de una red internacional de espacio profundo menos conocida, detectó un repentino aumento en la frecuencia de microondas. Poco después, 3I Atlas desapareció de la vista. La señal mostraba todas las características de una comunicación: banda estrecha, salto de frecuencia y modulada con precisión. Pero no estaba dirigida a la Tierra. Provenía de una órbita cercana a la Tierra y estaba dirigida hacia afuera, hacia la ubicación precisa donde 3I Atlas había sido rastreado por última vez. Al examinar la estructura de la señal, se revelaron fragmentos terrestres, protocolo de enlace, encabezados de paquetes, protocolos de comunicación, huellas espectrales e incluso de satélites militares. En términos simples, alguien había respondido desde la Tierra, ya fuera una organización secreta, una agencia renegada o una alianza encubierta global. Una cosa era cierta: esto no era el primer contacto. Era el segundo, y se mantuvo en secreto para el mundo. Tras el incidente, algo extraño comenzó a surgir lentamente a través de las grietas de la ciencia marginal. Los organismos bioluminiscentes en los océanos profundos comenzaron a mostrar un comportamiento errático, destellando patrones de luz desconocidos, hundiéndose en ritmos pulsantes nunca antes vistos. Mientras tanto, los astrónomos descubrieron alteraciones mínimas en la ionosfera de la Tierra, como si reaccionaran a emisiones solares distantes, solo que no había actividad solar. Las plantas incluidas en biosferas a gran altitud comenzaron a cambiar sus ritmos circadianos de manera no natural. 3 grupos distintos de investigadores en institutos de biociencia llegaron a la misma conclusión. Los sistemas biológicos estaban respondiendo a un estímulo ambiental desconocido. ¿Era esto un efecto secundario del paso de 3I Atlas? ¿O algo peor? Una señal incrustada que ahora resonaba a través del cambiante campo magnético del planeta, alterando lentamente la percepción de la biología a nivel celular. ¿Qué pasaría si la imagen filtrada
no fuera solo algo que vimos, sino algo que nos vio. Por último, pero no menos importante, cuando los físicos modelaron las trayectorias de 1I Oumuamua, 2I Borisov y 3I Atlas juntos, ocurrió una sorprendente revelación. Los tres objetos no solo entraron al sistema solar desde varios ángulos, cada uno de ellos llegó en un arco lógico, uno que se adentra más en el sistema interno que el anterior. Cuando se proyectaron en un mapa estelar tridimensional, sus puntos de entrada formaron una espiral ideal dirigida directamente a la órbita de la Tierra. Esto no era aleatorio, era un objetivo o peor aún, un mapeo. Algunos expertos ahora temen que estos no sean objetos individuales, sino sondas de un sistema más grande diseñado para triangular una ubicación precisa a lo largo de horas. Si este patrón continúa, el próximo objeto, 4I, podría no aparecer fuera del sistema solar, sino dentro de él. Y esta vez, podría no irse. Se formó una coalición con la ayuda de inteligencia artificial cuántica. Artistas de datos y astrofísicos reconstruyeron una simulación 3D de 3I Atlas basada en los datos espectrales del telescopio Webb. Lo que descubrieron no se parecía a un objeto celeste o cuerpo de nave espacial. Se asemejaba a una paradoja matemática. La superficie, al magnificarse, revelaba patrones de geometría fractal repetitivos que eran autosimilares y se extendían infinitamente hacia adentro. Esto iba más allá de la decoración. Todo el objeto estaba hecho de una estructura recursiva. Cada superficie, cada nodo y ángulo era un mundo en miniatura del conjunto. Además, cuando el fractal se transformó en formas de onda espaciales, reveló un hecho aún más extraño. Las funciones matemáticas resultantes reflejaban la actividad neuronal humana, ondas cerebrales cuando se piensa creativamente y en el sueño REM. En términos más simples, la estructura del objeto funcionaba como un cerebro, uno que no piensa como nosotros, pero que podría haber sido construido para comprender, imitar o incluso inmiscuirse en la conciencia. Un archivo extraño apareció brevemente en el servidor de acceso abierto de un instituto de investigación europeo antes de ser eliminado sin explicación. Contenía audio transformado de ondas electromagnéticas recopiladas por el Webb durante su escaneo más reciente de 3I Atlas. Los investigadores habían traducido la radiación en ondas sonoras, esperando estática. Lo que recibieron fue algo más, una oscilación rítmica baja superpuesta con modulaciones de frecuencia más altas que se repetían con una consistencia inquietante. Cuando se analizaron estos tonos, se encontró que su forma de onda similar a la del cerebro estaba presente en los estados de sueño profundo en humanos. Pero el terror llegó cuando varios científicos que escucharon el audio afirmaron haber tenido sueños notablemente similares. Imaginaciones de espirales colapsando en la oscuridad, de un ojo que es tanto luz como presencia, no pronunciando palabras, sino implantando pensamientos. No era un mensaje, era un medio, una impronta, y muchos ahora creen que el sonido nunca estuvo destinado a ser escuchado. Estaba destinado a dar vida a algo dentro de nosotros, un suceso que se suponía imposible. Durante una calibración rutinaria, el telescopio James Webb intentó fijar sus sensores en la región aproximada donde se había visto por última vez a 3I Atlas, pero en lugar de iniciar un escaneo pasivo, activó una anulación silenciosa. Esta reversión, no documentada en su protocolo operativo, cambió los parámetros de seguimiento del telescopio y redirigió momentáneamente su flujo de datos a un nodo IP desconocido. Durante 47 segundos, el telescopio Webb funcionó de manera independiente, apuntando a nada, comunicándose sin hablar. Más tarde, volvió a la normalidad. Se emitió una declaración no oficial, pero un denunciante de STSCI afirmó que lo que Webb había transmitido no era una imagen, sino un breve estallido de pulsos codificados, demasiado corto para contener datos, pero demasiado estructurado para hacer ruido. Algunos consideran que Webb recibió una instrucción remota, no desde la Tierra, sino del objeto mismo. Un apretón de manos, un reconocimiento, una advertencia. Finalmente, ocurrió. Un observatorio juvenil en Argentina
escaneando los confines externos del cinturón de Kuiper, reportó una nueva anomalía, un objeto en una trayectoria de intercepción, comparable a Tracy Atlas, pero más grande y moviéndose a una velocidad más lenta. Fue identificado como 4I. Los datos del telescopio fueron retirados de la vista pública en cuestión de horas, y el observatorio fue cerrado. Pero no antes de que se filtrara una última imagen. Una silueta borrosa con 3 puntos afilados, dejando atrás una espiral de luz tenue y lo que parecía ser un núcleo central, emitiendo ráfagas de radio falsas. Si es real, esto confirmaría lo que muchos temían. Tracy Atlas no estaba solo. Era un episodio en una serie, y ahora la siguiente fase ya ha comenzado. Algunos consideran que estos objetos son exploradores. Otros dicen que son marcadores, sembrando señales a través del espacio. Sin embargo, un número creciente de científicos ahora está de acuerdo en que esto no es exploración, es un patrón, y todos han estado orbitando hacia el nodo de la Tierra. No fue, al final, la imagen filtrada en sí misma lo que aterrorizó a los científicos. No fue la señal, ni siquiera fueron las inquietantes reacciones biológicas. Lo que realmente rompió su comprensión fue el patrón, un ritmo pacífico y deliberado que se había tejido a través de cada nuevo descubrimiento. Desde Oumuamua hasta Borisov, Atlas y actualmente Icon, cada elemento contenía una porción de un rompecabezas más grande, no un asalto, no una comunicación, sino algo insondable, una presencia tan avanzada que no habla porque no necesita hacerlo. Esto no es ciencia ficción, no es profecía, es una emergencia deliberada, porque el universo siempre nos ha dicho cosas que nos negamos a escuchar, que no somos el centro, que no somos los primeros, y quizás, solo quizás, no somos los únicos en nuestros propios pensamientos. En su búsqueda por investigar más allá que cualquier instrumento anterior, el telescopio James Webb podría haber atravesado un velo que nunca debimos remover. No porque lo que está ahí fuera quiera hacernos daño, sino porque quiere que entendamos algo que no podemos sobrevivir entendiendo. Y ahora es demasiado tarde para no verlo, demasiado tarde para ignorarlo, demasiado tarde para fingir que el silencio significa seguridad. Los objetos están en camino. Existen, no transmitiendo mensajes. Son mensajes. Tierra, nosotros también podríamos ser los destinatarios.